El lenguaje. En este vídeo explicaremos el lenguaje, tanto su evolución y localización en el cerebro, como el funcionamiento de este y de la comprensión del mismo. En el ser humano, la comunicación destaca respecto a cualquier otra especie. Sin embargo, es posible encontrar huellas primitivas de nuestro lenguaje en especies cercanas en términos evolutivos, aunque no humanas. Como ya sabemos, el lenguaje hablado no es la única forma de comunicación de nuestra especie, pues también existe el lenguaje gestual. Levan y Nichols registraron las actividades corticales de sujetos sordos que conocían el lenguaje de signos y sujetos oyentes que no lo conocían, mientras todos ellos observaban vídeos de personas empleando ese lenguaje. En los sujetos sordos se activaron áreas típicas del lenguaje hablado en respuesta de los signos. Pero lo más interesante es que algunas áreas importantes para el procesamiento lingüístico, como el giro frontal inferior en su parte media y el surco y giro temporal superior en su parte posterior, se activaron en igual medida en los sujetos que no conocían el lenguaje de signos que en los que sí. Es decir, el lenguaje gestual utiliza los mismos circuitos que el lenguaje hablado, aunque éste se encuentre plenamente operativo. En efecto, se ha confirmado posteriormente que el giro frontal inferior en su parte media cuenta con neuronas que se activan tanto al producirse como al observarse movimientos de las manos. Son las neuronas espejo. Lo sorprendente es que el lenguaje gestual y el hablado activan las mismas áreas cerebrales al producirse. Las áreas que activan son el giro frontal inferior, también conocido como área de Broca, y el surco y giro temporal superior, mejor conocido como área de Wernicke. Se considera que la primera está más centrada en la producción y la segunda en la comprensión. A continuación, presentaremos un vídeo en el que se explica el funcionamiento del cerebro con el lenguaje. Podemos dividir el lenguaje en dos funciones básicas: la comprensión, que se da en el área de Wernicke, y la producción del lenguaje, que está mediada por el área de Broca. Cuando escuchamos un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía a la zona del área de Wernicke. Este área asocia la estructura de esa señal con la representación de una palabra guardada en la memoria. Algo similar sucede al leer una palabra. La información es primero procesada por la corteza visual. Después de pasar por el giro angular, llega al área de Wernicke, que la reconoce y la interpreta según el contexto en el que se encuentra. Para producir lenguaje, interviene el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que usamos para pronunciarla. Este modelo aplica al lenguaje oral, escrito o de señas. La conexión entre el área de Wernicke y Broca se da de igual manera en personas sordas que utilizan el lenguaje de señas. Si observamos el lenguaje gestual en los bebés, podemos darnos cuenta de que parece ser un introductor por el que el lenguaje hablado se acomoda más fácilmente a la infraestructura existente. Una prueba que tenemos de esto es un experimento llevado a cabo por Iverson y Golding Meadow, en el que se confirma que la gestualidad que antecede en los bebés al desarrollo del lenguaje está ligada al mismo. Este experimento consiste en un vídeo en el cual se graba a niños de entre 10 y 24 meses. En estos vídeos se observa que cuando se combinan los gestos y las palabras, la capacidad de producir combinaciones de palabras se desarrolla más rápidamente. En los primates más próximos, la comunicación a través de gestos intencionales y con significado es esencial en su repertorio. Por esto vamos a introducir un vídeo en el cual se observan los gestos que producen los primates. En los años 50, los investigadores de primates Keith y Catherine Hayes intentaron enseñar a hablar en inglés a un bebé chimpancé. Una diferencia entre nosotros y los chimpancés estriba en que su laringe tiene una forma distinta. El chimpancé tenía que taparse la nariz para emitir algunos sonidos. A pesar de todos sus esfuerzos y después de 6 años, el chimpancé solamente aprendió a decir 4 palabras. Mamá, papá, arriba y taza. Puede que los simios no sean capaces de hablar en inglés, pero ¿hablan en su propio lenguaje?
En estado salvaje, los chimpancés son muy ruidosos y usan sonidos muy diferentes, pero ¿significan algo? ¿Se trata de un lenguaje? Según el profesor Matsuzawa, las vocalizaciones de los chimpancés son distintas de las de los humanos. Los humanos solamente emiten sonidos cuando expiran aire. Los chimpancés emiten sonidos cuando expiran y cuando inspiran. Hay más de 30 tipos de vocalizaciones reconocidas en su hábitat natural. Una de las más impresionantes es el llamado grito jadeante, que suena así. Ahora hablaremos sobre la comprensión del lenguaje. La comprensión del lenguaje es un proceso no unitario que incluye multitud de subprocesos y áreas cerebrales. Estos subprocesos se organizan en dos familias con un paso previo. La actividad asociada al procesamiento sintáctico, a la estructura de la información, y la asociada al procesamiento semántico, el significado. El paso previo sería el procesamiento perceptivo, que clasifica el estímulo como lingüístico, dirigiéndolo a los circuitos del lenguaje o no. El procesamiento perceptivo. Un estímulo lingüístico produce respuestas cerebrales en cortezas visuales y auditivas primarias. En el procesamiento del lenguaje procesado por vía visual, en el inicio de la vía ventral, es decir, el giro fusiforme posterior, el surco occipital inferior y el surco occipito-temporal, no se observan diferencias respecto a otros estímulos, pero más tarde, los Pratt revelan que el componente P150 muestra una mayor amplitud ante estímulos de apariencia lingüística. Este componente parece estar originado en la corteza occipito-temporal, en la cual se localiza el área de la forma visual de las palabras, que reacciona de forma máxima a estímulos con forma de palabras. En la vía auditiva, en la corteza auditiva primaria, se activan respuestas similares a estímulos tanto relacionados con el habla como no. En el área de la voz, en la zona media del giro temporal superior, solo se diferencia la voz humana de otros estímulos auditivos, y en la zona posterior del giro temporal superior ya hay respuestas específicas a palabras. Esta actividad es bilateral, no hay dominancia de ningún hemisferio, y esta actividad de las últimas estructuras activadas, es decir, el giro temporal superior en su zona posterior y el área de la forma visual de las palabras, se asocian al procesamiento fonológico o auditivo y ortográfico o visual del estímulo. A continuación, pasaremos a hablar del procesamiento léxico y semántico. El lexicón permite recuperar el significado del estímulo, o palabras que acabamos de percibir, ya sean tanto auditivas como visuales, es decir, es multimodal. ¿Dónde se encuentra? Cada vez que procesamos un concepto, la red de atributos distribuida por muchas zonas de la corteza se activa completamente. Esta arquitectura distribuida dificulta la localización del lexicón. De todas las áreas que se activan cuando percibimos una palabra, ¿cuál es la que corresponde al lexicón? Datos sugieren que está situado en el giro temporal medio en su parte posterior, así como en zonas adyacentes del surco temporal inferior y el giro temporal inferior. El giro temporal medio es multimodal y parece constituir el principal foco del N400, uno de los componentes del Pratt que se asocia al léxico. La amplitud del N400 es mucho mayor ante palabras incongruentes, por lo que parece reflejar procesos relacionados con el acceso al léxico, más que a procesos de integración de palabras. Buenas tardes y bienvenidos otra vez más a nuestro laboratorio de investigación. Como podéis ver, ya hemos colocado todos los electrodos, el de tierra, todo. Hoy vamos a investigar cómo algunos componentes de los Pratt aumentan su amplitud en determinadas situaciones. Para comenzar, hemos elegido el componente N400 con el que vamos a hacer dos mini experimentos. El primero tratará de leer una frase a nuestro sujeto y al final comprobaréis por qué el componente N400 aumenta su amplitud. Por favor, escucha atentamente. ¿De acuerdo? Me encanta tu ropa, sobre todo tus vestidos y tus cacerolas. Vamos a sacar nuestro registro. Y aquí tenemos nuestro registro. Como podéis comprobar,
El componente N400 aquí ha aumentado su amplitud. ¿A qué se debe esto? Habéis escuchado la frase, al final dice cacerolas, que no tienen nada que ver con ropa. Esto sucede porque al escuchar frases incongruentes, en los FRAC el N400 aparece con mayor amplitud. Pero no solo esto sucede con estímulos lingüísticos, sino que también puede suceder con otro tipo de estímulos. En nuestro experimento, nosotros hemos empleado caras con diferentes emociones. Hoy te vamos a mostrar una serie de caras que muestran emociones negativas, así que por favor, estate muy atenta. De acuerdo. Y, por último, a continuación vamos a sacar nuestro registro. Y aquí obtenemos los resultados. Como podéis comprobar, también el componente N400 en este registro ha aumentado su amplitud. ¿A qué se debe esto? A una incongruencia. ¿Cuál? Primero hemos mostrado una serie de caras mostrando emociones negativas, la tristeza y la ira. Y por último hemos mostrado una cara mostrando felicidad, lo que no concuerda con lo dicho en las instrucciones del experimento, que íbamos a mostrar una serie de emociones negativas. Entonces, ¿estas serían las emociones negativas? Exactamente. Sería la respuesta a las emociones negativas y por último la respuesta a esa incongruencia. Muchas gracias y esperemos que este experimento de hoy os haya servido para comprender un poquito más nuestro funcionamiento interior. El léxico no se recupera de forma aislada, se asocia con otras características del concepto. Un organizador o integrador haría que al percibir un concepto se activaran exclusivamente las áreas neocorticales que reproducen sus características, es decir, permitiría acceder a su significado. En el caso de la memoria episódica y semántica, cuando no va asociada a un contexto, ese integrador es la formación hipocampal. Según Binder, la mayor concentración de focos en tareas de procesamiento semántico se produce en el giro angular o unión temporoparietal, que cuenta con una posición privilegiada para integrar información visual, auditiva, espacial y somatosensorial. Patterson, en cambio, atribuye al polo temporal el papel de integrador, ya que los pacientes con demencia semántica, caracterizados por lesiones bilaterales en el polo temporal, padecen anomia, problemas en la recuperación del nombre de conceptos. A continuación, vamos a introducir un vídeo en el cual podemos encontrar a un paciente con anomia. Bien, cierra los ojos, apriétalos. ¿Puedes apretar mis dedos? Fantástico. Mueve los dedos de los pies, por favor. Eso es. Muy bien. Perfecto. Se le dan bien los test. Saqué buena nota en... ¿Cómo se llamaba? Selectividad. ¿Puedes decirme qué es esto? Cielo. Piénsalo. Cielo, lo tienes delante de ti. ¿Puede verlo? Sí, lo veo, pero es que no me sale el... Vale, no pasa nada. Piénsalo. A veces cuesta recordar los nombres. Inténtalo. ¿Cómo me llamo? Lo sé, pero... ¿Y tu hijo? Lo sé, aunque ahora... ¿Cómo se llama? Lian, dale un momento. Es... ¿Cómo se llama? Es... Él se lo puso. Le llamó así por su padre. ¿Cómo no recuerda el nombre de su propio hijo? Sabe que es su hijo. El hemisferio derecho percibe la conexión emocional con el bebé, pero no se comunica con el izquierdo. Allí nacen las palabras. Hemos cortado la conexión entre ambos hemisferios. Necesita crear otras. ¿Y cuánto tardará? Lo conseguirá. La recuperación es dura. Es un proceso de aprendizaje.
Debes ser paciente y ayudarle. No podrá hacerlo sin tu apoyo. En cualquier caso, el polo temporal parece intervenir en el procesamiento semántico de orden superior, ya que se activa en respuesta a frases más que a secuencias de palabras desconectadas semánticamente. Además de estas áreas, también hay activación frontal con dominio del hemisferio izquierdo. Esta activación se observa fundamentalmente en el giro frontal inferior. En la parte anterior de este giro se lleva a cabo un control arriba-debajo de la recuperación de conceptos. Esta parte también toma el nombre de parte orbital. En las zonas medias, o zona de Broca y posteriores, o parte opercular, se observan activaciones relacionadas con la planificación articulatoria y la propia articulación. Por último, hablaremos del procesamiento sintáctico. La estructura es esencial para conocer el significado del mensaje. Hay un solapamiento entre las áreas de procesamiento sintáctico y semántico, es decir, ninguna de las siguientes áreas es específica del procesamiento sintáctico. En el procesamiento sintáctico hay dos subprocesos. Primero, la identificación de la categoría gramatical de la palabra, en la que están implicados el giro frontal inferior en su parte posterior y la parte anterior del giro temporal superior en el polo temporal. Este subproceso es de carácter local o molecular. Y segundo, el establecimiento de relaciones sintácticas distantes, en el que intervienen el giro frontal inferior en su parte media y el giro temporal superior en su parte posterior. Este subproceso es de carácter molar. Hay modelos modulares que proponen una independencia del procesamiento sintáctico y semántico, ya que pueden existir diferencias espaciales de pequeña escala en algunas de las áreas, y es posible que la activación de las mismas áreas se produzca en momentos distintos, lo que supondría una segregación temporal. Esto lo sugieren los Pratt. La familia de los componentes LAN y el componente P600 parecen reflejar procesos sintácticos y se producen antes y después, respectivamente, del N400. LAN, P600 y procesamiento sintáctico. El procesamiento sintáctico se refleja, en primer lugar, en una serie de componentes frontales y con latencias cortas que han sido agrupados como familia LAN. Este acrónimo corresponde a negatividad anterior izquierda y acoge a varios componentes que tienen una latencia media inferior a 500 milisegundos y presentan una amplitud máxima en zonas frontales izquierdas del cuero cabelludo. Esta familia de componentes incrementa su amplitud cuando la palabra que los provoca supone una violación en la estructura de la frase o en las propiedades morfosintácticas. También incrementa su amplitud en frases correctas cuya estructura eleva la carga en memoria de trabajo para ser comprendidas. El componente P600 reacciona con mayores amplitudes ante las anomalías sintácticas, también ante palabras que suponen un error semántico. El P600 parece más bien acontecer una vez se ha producido la integración de la información sintáctica y la semántica, y se ha propuesto que refleja un reanálisis de la estructura de la oración que perseguiría contrastar si la estructura inicialmente interpretada es incorrecta. El P600 aparece incluso cuando se presenta en la frase una palabra que es correcta en todos los sentidos, pero que hace ver al sujeto que la estructura de la frase que estaba interpretando era incorrecta. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro laboratorio de investigación. Hoy, como podéis ver, ya tenemos los electrodos colocados en el sujeto. En la investigación anterior comprobamos cómo la amplitud del componente N400 de los Pratt aumentaba. Hoy vamos a comprobar cómo la amplitud de otro componente también aumenta en determinadas situaciones. ¿Qué componente vamos a ver hoy? Se trata del componente P600, relacionado con el análisis sintáctico del lenguaje. En nuestra investigación vamos a leerle una frase al sujeto que debe de escuchar atentamente y después analizaremos los resultados. Procedemos. Ella había limpiado la casa con una fregona y un plátano. Vamos a obtener nuestros resultados. Y aquí podemos observar los resultados. Como podéis ver, la amplitud del P600 es bastante mayor a la del resto del registro. ¿A qué se debe esto? El cerebro, al escuchar una palabra al final de una frase,
que muestra algún tipo de incongruencia, realiza un reanálisis de la frase buscándole un nuevo sentido, su estructura o significado. A eso se debe que el P600 muestre una mayor amplitud. Esperemos que el vídeo de hoy les haya resultado de ayuda para comprender mucho mejor cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Muchas gracias. Como hemos podido ver, la comprensión del lenguaje es un proceso complejo en el que intervienen multitud de zonas del cerebro. Esperamos que este vídeo os haya ayudado a comprender mejor el funcionamiento del lenguaje. Muchas gracias.